Lo tenía todo. Control de la riqueza y un jonrón como una máquina. Pero después de que despidieran a 9 empleadas domésticas en 60 días, todo cambió. En el momento en que su hijo de 5 años comenzó a actuar exactamente como él. Richard Grant estaba sentado solo en su oficina, el suave clic de su bolígrafo Mont Blanc rompiendo el silencio. Afuera, Manhattan latía, torres de acero, pantallas parpadeantes, la ciudad que nunca parpadeaba. Dentro de su mansión, ni un solo sonido. Al final del pasillo, su hijo de 5 años, Nathan, estaba sentado quieto en un sofá de terciopelo, con las piernas cruzadas, la espalda recta, el auto de juguete perfectamente estacionado a su lado. No estaba jugando. Estaba esperando, como si la alegría requiriera permiso. Desde que Meredith murió, todo en la casa había cambiado. Los colores, el sonido, el aire. Lo que una vez contenía calidez ahora resonaba. Lo que una vez fue una familia ahora se movía como una empresa, eficiente, fría, obediente. Richard no había pretendido convertirse en esto, pero la pérdida lo transformó. La rutina reemplazó a la ternura. Las reglas reemplazaron al ritmo. La perfección se convirtió en lo único que lo hacía sentir seguro. 9 criadas habían entrado y salido en 2 meses. Una era demasiado lenta. Otra olvidó esponjar una almohada. Otra sonrió demasiado. No alzó la voz. No le hacía falta. Un silencioso, puede retirarse, tenía más peso que la ira. Pero lo que Richard no notó fue que Nathan observaba, no una ni 2 veces, todos los días, observando cómo se le hablaba a la gente, observando a quien ignoraban, observando que recibía recompensa. Silencio, precisión, control. Y poco a poco, Nathan se adaptó. Recorrió los pasillos como si le pertenecieran. Corregía al personal con un tono demasiado brusco para un niño. Doblaba su pijama como había visto a Richard doblar sus trajes. Y entonces, un día, llegó la 10ª criada, una joven llamada Ashley. Voz suave, mirada firme. Saludó a Richard con un simple, «Buenos días». Él no respondió, pero Nathan también la observaba. Y pronto el espejo se volvería, no hacia el personal, ni hacia la casa, sino hacia el propio Richard. Pero antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta a este video y dinos desde qué parte del mundo lo estás viendo. Espero que este video te haga creer que la amabilidad nace del corazón. Volvamos a donde todo empezó. Al hombre que gobernaba su hogar como si fuera una sala de juntas y al chico que seguía cada paso. Richard Grant no alzaba la voz. Nunca lo necesitó. Cuando entraba en una habitación, la gente enderezaba la espalda y bajaba la mirada. Ya fuera una sala de juntas en Midtown o el vestíbulo de mármol de su finca en los Hamptons, su presencia tenía el mismo peso. Tranquila, absoluta, definitiva. A los 39 años, poseía más metros cuadrados que la mayoría de las familias juntas. Penhouses en Manhattan, condominios en Londres, una villa privada en Capri que no se había tocado en años. Pero nada de eso se comparaba con la casa en Briampton, su fortaleza, su cuartel general, su reino. Y como en todo reino, había reglas. Los pisos se pulían a diario. El cristal nunca mostraba huellas dactilares. Las camas estaban hechas con esquinas militares impecables. Si una toalla estaba mal doblada, se corregía. Si volvía a ocurrir, la persona era reemplazada. En los últimos 2 meses, 9 empleadas domésticas habían ido y venido. Algunas se fueron en silencio, otras entre lágrimas. Ninguna duró mucho. Richard no se sentía culpable. Creía en las normas. Así construyó su imperio. Sin excusas, sin segundas oportunidades, y en su mente, el hogar no debería ser diferente. Lo que nunca cuestionó fue quién más estaba absorbiendo esas mismas reglas. Nathan, de 5 años, pequeño para su edad, cabello castaño prolijo, siempre peinado hacia un lado. Rara vez sonreía, rara vez hablaba a menos que se lo pidieran, y cuando lo hacía,
Era con el tono suave y cortante de alguien mucho mayor. No lloraba. Ni siquiera después del funeral de Meredith, Richard recordó eso, como Nathan estaba a su lado con ese traje azul marino de 2 piezas, mirando las rosas blancas apiladas sobre su ataúd, completamente inmóvil. Ni una lágrima, ni una palabra, solo observando. Siempre observando. Desde entonces, el niño se había convertido en una sombra, silencioso, presente, preciso. No había citas para jugar, ni desorden, ni juguetes abandonados en la alfombra. Nathan mantenía sus zapatos alineados junto a la puerta y sus libros ordenados por color. Preguntaba antes de hablar, se disculpaba antes de cometer errores. Por la noche, se arropaba, subiéndose la manta hasta la barbilla sin decir palabra. Para Richard, esto era una prueba de resiliencia, disciplina y fuerza. Para todos los demás, parecía que faltaba algo. El personal andaba con pies de plomo. Incluso el encargado de la casa, un exmilitar, mantenía conversaciones con Richard breves y concisas. Los cocineros habían perfeccionado el silencio. Los limpiadores se movían como fantasmas, pero ninguno hablaba de Nathan. Ni de cómo imitaba la postura de Richard al sentarse a la mesa. Ni de cómo practicaba asentir con autoridad en el espejo del pasillo. Ni de cómo había empezado a inspeccionar las cosas, sus juguetes, sus zapatos, incluso la forma en que una almohada estaba en el sofá y la corregía sin sonreír. Se había convertido en una versión más pequeña y silenciosa del hombre bajo cuyas manos vivía, y Richard no se daba cuenta. Se levantaba a las 5, tomaba café a las 5:15 y enviaba correos electrónicos a las 5:30. Salió para la ciudad antes del amanecer y regresó después de la puesta del sol. No se saltó días, no faltó a reuniones, no se dejó llevar por la nostalgia. La casa funcionaba como un reloj, tal como a él le gustaba, hasta un lunes por la mañana. La nueva empleada acababa de empezar, una joven llamada Ashley Gibson, de 26 años, delgada, de mirada cálida, de Atlanta o quizás de Harlem. No preguntó, le daba igual. El administrador de la casa le había dado una lista de verificación. Eso fue suficiente. Richard pasó junto a ella esa primera mañana. Echó un vistazo rápido a cómo doblaba una manta en el sofá. Líneas limpias, esquinas uniformes, aceptable. Ella sonrió y dijo, «Buenos días, señor Grant». Siguió caminando. Nathan se quedó de pie en lo alto de la escalera, observando la conversación. Su padre no lo saludó, así que Nathan tampoco. La criada era variable, nueva, temporal, probablemente se iría en una semana. Así eran las cosas. Nada con lo que interactuar, nada que aprender. Pero el chico no apartó la mirada. Ashley se movía por la casa con una especie de tranquila confianza. No se apresuraba, no encorvaba los hombros como las demás. Tarareaba suavemente mientras trabajaba. A veces canciones gospel, o nanas suaves sin letra. Sonreía al limpiar, como si doblar toallas significara algo más. Nathan la siguió con la mirada. Una vez desde detrás de la escalera. Una vez desde el pasillo, fingiendo mirar un libro. Una vez desde la puerta de la cocina. Mientras limpiaba las encimeras con movimientos circulares y cuidadosos. Ella lo notó, por supuesto, pero no la presionó. Le dedicó una sonrisa. No demasiado grande, no demasiado expectante, solo suave. Él parpadeó y se alejó. Más tarde esa tarde, mientras Ashley estaba arrodillada en el pasillo reorganizando un jarrón, sintió algo detrás de ella, una presencia. Se giró lentamente. Nathan estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando el jarrón. «No está centrado», dijo. Ashley lo miró, luego a él. Su sonrisa regresó, pequeña e inquebrantable. «¿Quieres ayudarme a arreglarlo?», preguntó. Nathan no respondió, pero se acercó, ajustó el torno 1 centímetro a la derecha y retrocedió con precisión. «Ahí», Ashley asintió. «Perfecto». No sonrió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó.
Esa noche, Ashley estaba en la lavandería doblando las toallas como correspondía, planas, simétricas, sin arrugas. Pero antes de colocar una en el cesto, se detuvo. Con un movimiento rápido de los dedos, dobló los extremos hacia arriba, curvó ligeramente la parte superior y le dio forma a la toalla en una sonrisa suelta y torcida. La colocó cuidadosamente en la parte superior de la pila. A la mañana siguiente, había desaparecido. La encontró más tarde en la habitación de invitados, desdoblada, doblada de nuevo perfectamente en un rectángulo, con bordes precisos, sin curvas. Nathan pasó junto a ella en el pasillo y se detuvo el tiempo justo para mirar la toalla. Sin palabras, solo una mirada. Luego siguió adelante. Ashley exhaló lentamente. Él se había dado cuenta. No estaba segura de si eso era bueno o solo el principio. El despertador de Ashley Gibson sonó a las 4:10 de la mañana en punto. No necesitaba el botón de repetición. Nunca lo había hecho. A las 4:20, la tetera estaba encendida. A las 4:30, ya estaba preparando su almuerzo. Un sándwich de mantequilla de cacahuete, una botella de agua, una manzana si la nevera tenía una. A las 5, ya estaba en el primer autobús. Su mundo se movía temprano sin quejarse. El apartamento en Harlem estaba tranquilo, su hija Jada todavía acurrucada bajo una manta de lana, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo. Ashley nunca la despertó antes de irse. Simplemente la besó en la frente y le susurró: «Pórtate bien hoy, pequeña». 2 autobuses, 90 minutos, un paseo por calles cuidadas con setos idénticos y portones cerrados, y luego la mansión. No parecía una casa. Parecía algo hecho para ser contemplado, no para ser habitado. Columnas blancas, coches negros, grava que nunca crujía bajo los pies. La dejaron entrar sin decir palabra. Un hombre con un traje negro planchado le entregó una lista de tareas impresa y una advertencia. El señor Grant espera que las cosas se hagan a su manera. No hay segundas oportunidades. Ashley sonrió cortésmente. Sí, señor. Pero ya había oído versiones de eso en restaurantes, hospitales, hoteles. El lenguaje del poder siempre sonaba igual. Lo que la impactó no fue el tamaño de la casa. Fue el silencio. Sin música, sin pasos, sin risas, solo el zumbido del refrigerador y el tenue tic-tac de los relojes tras las paredes. Empezó por la cocina, no sucia, simplemente intacta. Encimeras tan impecables que parecían sin usar. Armarios llenos pero sin habitar. Se movió con cuidado. Manos silenciosas, zapatos suaves. Más tarde, al pasar por la gran escalera, vio a un niño. Pequeño, ropa formal, ojos demasiado inmóviles para tener 5 años. No habló, no sonrió, solo observó. Ashley aminoró el paso, lo miró a los ojos y asintió suavemente. «Hola», dijo en voz baja. Nathan no respondió. Su expresión no cambió. Simplemente se dio la vuelta y desapareció por el pasillo como un pensamiento que no quería ser seguido. Ella lo dejó ir. Para el segundo día, ya conocía el ritmo del lugar. Terminar antes de que alguien se dé cuenta. No estorbar. Sonreír solo cuando le hablen. Pero Ashley había aprendido algo hacía mucho tiempo, incluso en silencio. Los hogares cuentan historias. Y este gritaba. Cada habitación era perfecta y fría. Cuadros en las paredes, pero nadie de gente. Un piano en un rincón, intacto. Juguetes ordenados en un estante, aún en sus cajas. Limpió una habitación infantil que no se había usado en años. Desempolvó un libro sobre paternidad que no se había abierto. Y el niño seguía observando, a veces desde detrás de la barandilla, a veces a través de una rendija en una puerta, una vez completamente inmóvil en medio del pasillo, con los brazos cruzados como un hombre que intenta ganar una discusión sin hablar. Ella no empujó, no fisgoneó, pero cuando lo vio mirando un trapo que ella estaba recogiendo, sonrió y dijo: «Estas cosas nunca se mantienen limpias, ¿verdad?» Él parpadeó,
Se dio la vuelta y se alejó. Eso era algo. Al final de la semana, había empezado a notar patrones, no en el desorden, sino en su ausencia. El lugar no solo estaba ordenado, temía ser otra cosa. El personal apenas establecía contacto visual. El chef se movía como un tramoyista, preparando escenas y luego desapareciendo. El jardinero evitaba las ventanas cuando el coche del señor Grant estaba en la entrada. Ashley había trabajado duro antes, pero esto era diferente. No era el trabajo. Era la quietud, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. En su sexta mañana, encontró a Nathan de nuevo en el pasillo, esta vez sentado con las piernas cruzadas en el suelo junto al armario de la ropa blanca, mirándose las manos. Se arrodilló a unos metros de distancia, doblando toallas limpias. «Doblas como una máquina», dijo una voz. Levantó la vista. Nathan estaba mirando sus manos. Sonrió. «Es un cumplido, creo». Ladeó la cabeza. «Las máquinas no cometen errores». Ashley hizo una pausa y luego levantó una toalla torcida. «Esta sí». Nathan estudió la esquina que no estaba alineada. Su boca se torció. Ni una sonrisa, ni un ceño fruncido. «Se supone que debes rehacerlo», dijo. Ashley asintió. «A veces lo hago. A veces lo dejo pasar». Parecía confundido, luego callado. Ella no presionó. Más tarde esa tarde, mientras aspiraba el pasillo del piso de arriba, pasó por la puerta abierta de la habitación de Nathan. Dentro, todos los juguetes alineados en el alféizar de la ventana, libros ordenados por tamaño, una pequeña foto enmarcada de una mujer, ojos dulces, cabello rizado, la cabeza ladeada justo así. Ashley se quedó quieta, una respiración. 2. Nathan apareció detrás de ella. «Es mi mamá». Ashley se giró suavemente. «Es hermosa». Él asintió, luego miró hacia otro lado. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Meredith». Ashley asintió. «Bonito nombre». Nathan no dijo nada después de eso, pero cuando regresó a la habitación 2 horas después para dejar sábanas limpias, la foto había sido movida de la esquina del estante al centro de su mesita de noche, como si alguien hubiera decidido que debía ser vista de nuevo. Esa noche, mientras vaciaba la papelera en el lavadero, encontró una servilleta cuidadosamente doblada en un triángulo. Nada dentro, solo doblada. Un pequeño gesto, ningún nombre, ninguna nota, pero algo tácito había pasado entre ellos. Nathan no jugaba, no como los niños suelen hacerlo. No esparcía juguetes por el suelo. No construía fuertes con cojines ni hacía correr coches por el pasillo. Sus juguetes permanecían alineados, ordenados por tamaño, color y función. Su libro permanecía intacto a menos que fuera para leer en silencio. Incluso su osito de peluche tenía un lugar designado en la cama, siempre erguido, siempre observando. Ashley lo notó a los pocos días. Al principio, pensó que tal vez era tímido o que se estaba adaptando. Pero cuanto más tiempo pasaba en esa casa tranquila y pulida, más se daba cuenta de que Nathan no estaba jugando en absoluto. Estaba actuando. Cada movimiento era medido, cada respuesta breve, cada expresión cuidadosamente vacía. No saludaba a nadie, no se reía de nada. Cuando le hablaban, respondía con el tono tranquilo y monótono de alguien mayor, acostumbrado a que lo observaran, alguien que intentaba no meter la pata. Ashley ya lo había visto antes, no en casas de ricos, ni en albergues, ni en hospitales, sino en los ojos de niños que habían aprendido pronto que hacer ruido significaba crear problemas. Y algo en el silencio de Nathan no parecía agua estancada. Era como una puerta cerrada. Nunca insistía. Simplemente se mantenía constante, suave en la voz, firme en su presencia. Hablaba mientras trabajaba, cosas ligeras, lo que le gustaba comer a su hija, algo curioso que vio una vez en un autobús, como llovió de helado una mañana y le empapó los zapatos antes de las 6 de la mañana. Nathan no respondía, pero se quedaba más tiempo, a veces al final del pasillo,
lo suficientemente cerca como para oírla, a veces fuera del marco de la puerta, con la mirada baja, pero escuchando. Un día, mientras doblaba sábanas en el dormitorio principal, oyó una voz a sus espaldas. «¿Tomas el metro?» Se giró. Nathan estaba en la puerta, con las manos a la espalda y la mirada fija en el suelo. Ashley sonrió. «No demasiado. No, tomo 2 autobuses». Él asintió lentamente. «Entonces es un largo camino». Ella dobló otra hoja. «Lo es, pero vale la pena». Silencio. «¿Y por qué?» Ashley dejó la hoja. «Porque tengo una hija y trabajos como este me ayudan a cuidarla». Nathan levantó la vista un segundo. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Jada. Tiene 7 años». Pareció calcularlo mentalmente. 2 años mayor que él. ¿Va a la escuela? Sí que va. Dibuja mucho. También. Nathan no respondió. Pero a la mañana siguiente, Ashley encontró un dibujo a lápiz en el reverso de un recibo. Una flor, pétalos desiguales, tallo torcido, dibujada en silencio. Sin firma, sin comentarios, simplemente dejada cuidadosamente en el borde de la encimera de la cocina. La guardó. Con el paso de los días, las preguntas de Nathan se hicieron más frecuentes, pero siempre fragmentadas. ¿Tienes coche?, preguntó. No, solo mis pies en el autobús. ¿Es Jada más alta que yo?, preguntó. No exactamente, pero podría ganar el próximo verano. ¿Alguna vez te da miedo la oscuridad? Solo cuando me olvido de reír. Y a veces no decía nada, solo se sentaba cerca de ella mientras ella doblaba, quitaba el polvo o tarareaba en voz baja. Ashley nunca le dio mucha importancia. No le dijo lo rara que era esa clase de confianza silenciosa. No la nombró, no la etiquetó, simplemente la dejó vivir. Una tarde, lo encontró en la sala de estar sentado con las piernas cruzadas frente a un robot de juguete, de esos con luces intermitentes y frases programables. Estaba apagado. Ashley se detuvo en la puerta. «Parece serio», dijo. Nathan no levantó la vista. «No sonríe». Ella se acercó y se agachó a su lado. Tal vez no sabe cómo. Nathan la miró. «¿Crees que alguien debería enseñarle?», preguntó. Él se encogió de hombros. «Tal vez. O tal vez solo es así». Ashley tocó suavemente la cabeza del robot. «Incluso las máquinas se reprograman». Nathan no respondió, pero más tarde esa noche, mientras aspiraba el cuarto de juegos, notó que habían movido el robot del estante al alféizar de la ventana, mirando hacia el atardecer, como si alguien quisiera que viera algo más suave. Los cambios llegaron poco a poco. Nathan empezó a enseñarle cosas. Un coche a escala que había construido con un kit. Un libro que le gustaba pero no entendía. Un dibujo de una casa con 4 ventanas y sin puerta. Seguía sin sonreír, pero sus ojos parpadeaban más. Su postura se relajó, y una vez, cuando ella bromeó sobre limpiar accidentalmente la misma mesa 2 veces, dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa. Breve, sorprendido, como si se le escapara antes de que pudiera detenerlo. Ashley no reaccionó. Simplemente siguió limpiando. Pero en su interior, algo se asentó. Ella lo estaba alcanzando. No rápido, no del todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para que el silencio se sintiera menos pesado, lo suficiente para que el frío se sintiera menos permanente. Entonces, una noche, dobló una toalla y volvió a moldear las puntas en una sonrisa torcida, como antes. La dejó en el banco fuera de la habitación de Nathan. Sin nota, sin explicación. A la mañana siguiente, seguía allí, inmóvil. Pero cuando pasó por allí más tarde, la toalla había desaparecido, y en su lugar, una segunda toalla, doblada, pulcra, con las puntas ligeramente curvadas. No era una sonrisa perfecta, pero no hacía falta. Empezó con preguntas, cortas y cautelosas. ¿Las criadas tienen días libres? Ashley estaba limpiando la barandilla cuando Nathan preguntó. Hizo una pausa y se giró ligeramente hacia él.
A veces, respondió ella. Depende del trabajo. Él asintió como si guardara la respuesta como un hecho. Luego, ¿echas de menos a tu hija cuando estás aquí? Ashley sostuvo su mirada. Cada minuto. Nathan no dijo nada después de eso. Pero esa noche, encontró una pulsera de gelatina rosa en su carrito de limpieza. De plástico barato, claramente. Destinada a una niña pequeña. Sin nota, simplemente colocada allí. Ashley sonrió para sí misma. Nathan estaba empezando a preocuparse, a su manera silenciosa. Pasaron los días. La mansión seguía fría, pero algo había cambiado. No en las habitaciones, sino en los espacios entre ellas. Nathan comenzó a seguirla más de cerca, especialmente cuando limpiaba las mismas habitaciones por las que su padre pasaba, pero nunca se dio cuenta. Le preguntó cómo funcionaban las cosas, la aspiradora, el plumero, el pulimento de olor extraño para la mesa de madera antigua. Ashley se lo enseñó todo sin convertirlo en una lección. Le dejó tocar los botones, sujetar el paño, intentar doblarlo una o dos veces. Sus manos eran precisas, pequeñas réplicas del hombre del piso de arriba. Aún así, cada movimiento parecía una petición de permiso, como si estuviera probando si la amabilidad tenía cabida en el guión que había memorizado. Una tarde, Nathan sacó un juguete de debajo del sofá, una pequeña figura de acción encorvada con una capa azul. ¿Crees que parece ridículo?, preguntó, sosteniéndola. Ashley ladeó la cabeza. Creo que parece valiente. ¿Incluso con una sola pierna? Sobre todo con una sola pierna. La miró fijamente un buen rato antes de colocarla en posición vertical sobre la mesa de centro. Luego no dijo nada y se marchó. Richard, mientras tanto, seguía igual, se iba antes del amanecer, volvía al anochecer, dirigía la casa como una mano invisible, siempre presente, nunca visto. Las órdenes llegaban a través del administrador de la casa. Las instrucciones se imprimían. La retroalimentación, cuando llegaba, era cortante y fría. No le había dicho ni una sola frase completa a Ashley desde que la contrataron. Pero ella no necesitaba palabras para interpretar a un hombre. Se fijó en cómo sus pasos nunca aminoraban el paso. Cómo pasaba junto a Nathan sin mirarlo directamente. Como incluso en la cena se sentaban en silencio frente a una gran mesa. El niño observaba los movimientos de su padre como señales en una actuación. No había suavidad, ni permanencia, ni calidez. Hasta una mañana, Ashley estaba en el pasillo, frente a la habitación de Nathan, arreglando los marcos de fotos, cuando oyó una voz aguda, entrecortada, demasiado fuerte. Siéntate derecho. No ensucies. Echó un vistazo a la habitación. Nathan estaba sentado en el suelo, rodeado de peluches. No estaba jugando. Estaba dando órdenes. De vuelta en la fila, le ladró a un oso. Le dije, quieto. Su voz era la de Richard. No el volumen, el tono, la cadencia, esa misma firmeza entrecortada. No sonaba como un niño imitando un juego. Sonaba como un niño intentando ser alguien en quien creía que debía convertirse. Ashley entró lentamente. ¿Das órdenes hoy?, preguntó con ligereza. Nathan parpadeó, atrapado en el momento. La miró, luego a los animales. Abrió la boca, pero no dijo nada. Ashley se arrodilló a su lado y cogió al oso. ¿Te importa si le enseño a bailar?, preguntó Nathan. Dudó, pero asintió una vez. Hizo que el oso diera un torpe giro, con los brazos rígidos. Un pie fuera del lavabo. Era ridículo. Nathan entrecerró los ojos. Observó atentamente, como si intentara decidir si esto estaba permitido. Entonces, las comisuras de sus labios se crisparon. No una sonrisa plena, sino una grieta, un destello. Más tarde esa semana, Ashley lo sorprendió de pie frente al espejo del pasillo, ajustándose el cuello de la camisa. Se mantenía erguido, con los hombros rectos y la barbilla en alto, practicando. Su reflejo parecía serio. Estoico.
Ashley se colocó detrás de él. «Sabes», dijo con suavidad, «no tienes que hablar como tu padre». Natán no se giró. «Él hace las cosas». Ashley asintió lentamente. «Es cierto». Volvió a ajustarse el cuello. «La gente lo escucha». «Lo hacen», dijo ella. Se miró al espejo. «Eso significa que es fuerte». Ashley dudó. Luego se arrodilló a su lado, todavía frente al espejo. «La fuerza no siempre se trata de quien habla más alto», dijo en voz baja. «A veces se trata de quien escucha, quien es amable cuando nadie mira». Miró su reflejo por una vez, no confundido, solo en silencio. Ashley dejó el silencio respira. «Entonces tienes que hablarme así, ¿sabes?» Esta vez, Natán giró ligeramente la cabeza. «No del todo, pero lo suficiente». «Lo sé», dijo. Luego miró la corbata que había estado intentando anudar. «¿Puedes ayudarme con esto?» Ashley sonrió. «Por supuesto». Esa noche, mientras doblaba sábanas en la lavandería, Ashley lo sintió. No exactamente esperanza, sino movimiento, un sutil movimiento de la tierra. El chico empezaba a abrirse. Pequeñas y cautelosas grietas en el muro que había construido para sobrevivir en el mundo de su padre. Pero también sabía algo más, que los muros no se rompen sin resistencia. Y cuando lo hacen, alguien siempre siente el impacto. Las tardes de los miércoles solían ser tranquilas. La agenda de Richard era precisa, reuniones consecutivas hasta la noche, seguidas de un coche privado, 2 llamadas desde el asiento trasero y un regreso silencioso a la mansión alrededor de las 7 de la tarde. Pero este miércoles fue diferente. Un trato en Midtown se vino abajo. Su temperamento estalló. Su asistente despejó la agenda sin pedir permiso y, por primera vez en semanas, Richard llegó temprano a casa. Nadie lo esperaba. Entró por la puerta principal justo después de las 4. La casa estaba en silencio, sin personal a la vista. Su maletín golpeó suavemente el suelo de mármol al pasar por el vestíbulo. No buscaba a nadie. Solo necesitaba silencio, control, una habitación en la que desaparecer. Pero a mitad del pasillo, una voz lo detuvo. «Limpia el suelo. Te has saltado un punto». Sin gritos, sin jugar, sin dar órdenes. Richard se quedó paralizado. Venía del salón. Una voz infantil, aguda, fría, precisa. Dobló la esquina lentamente, y allí estaba, Natán, con una americana azul marino enorme, una de Richard, con las mangas arrastrándose más allá de sus muñecas, el pelo peinado hacia un lado, un reloj de juguete atado al brazo. Se mantenía erguido, con una mano en alto y la otra apretada. Frente a él, Ashley estaba de rodillas, sosteniendo un trapo, fingiendo fregar. Pero no estaba molesta. Se reía. No se burlaba, no se humillaba, se reía a carcajadas. Una mano sobre su pecho, su rostro alzado con incredulidad. Richard no habló, no parpadeó, solo observó. Natán se giró para seguir su mirada y se quedó paralizado al ver a su padre en la puerta. Bajó el brazo. Silencio. Ashley se levantó lentamente, su rostro cambiando al instante. La risa se apagó al instante. Nadie se movió. Los ojos de Richard se clavaron en su hijo. La chaqueta, la postura, la voz. No era solo imitación. Era reflejo. Y de repente, la habitación parecía de cristal. Demasiado nítida, demasiado clara, demasiado reveladora. Natán miró al suelo. Richard se giró y se alejó. No fue a su oficina. Fue al pasillo de arriba, al fondo, el que daba al patio trasero donde nunca había nadie. Se apoyó en la ventana y permaneció allí durante minutos, tal vez horas. No miró la hora. Sus pensamientos corrían silenciosos y rápidos, uno tras otro. ¿Cuántas veces había usado ese mismo tono? ¿Cuántas veces había ignorado un buenos días? ¿A cuántas personas les había hablado? Nunca. Pensó que le estaba enseñando a Natán disciplina, fuerza, orden.
Pero lo que le estaba transmitiendo era distancia, agudeza, silencio. Se vio reflejado en ese pequeño cuerpo, no en estatura, sino en ausencia. Esa misma confianza vacía, esa misma ansia de control, porque la calidez parecía poco fiable. Nathan no había aprendido a hablar así por sí solo. Lo había aprendido de él. Más tarde esa noche, Richard estaba fuera de la cocina, invisible, escuchando. Ashley estaba allí enseñándole a Nathan a romper un huevo. Suavemente, dijo. No demasiado fuerte. La cáscara golpeó la encimera con un golpecito. Demasiado suave. Pero, de nuevo, justo en su punto. Ashley sonrió. Ahí lo tienes. Nathan sonrió radiante. No era una gran sonrisa, pero era real. Y Richard notó algo más. La forma en que Ashley se inclinaba cuando le hablaba. La forma en que Nathan lo imitaba, inclinando la cabeza, suavizando la voz. Solo actuaba como Richard cuando Richard estaba en la habitación. Cuando Ashley estaba a solas con él, se convertía en algo más ligero, curioso, menos tenso. El huevo se rompió limpiamente. La yema golpeó el cuenco. Nathan rió, un rápido arrebato de orgullo. Ashley le chocó los 5, y por primera vez en mucho tiempo, Richard sintió que algo le subía a la garganta. Retrocedió en silencio antes de que pudieran verlo. Esa noche, se sentó en su oficina a oscuras. Sin pantallas, sin números, sin ruido, solo recuerdos. Pensó en Meredith, en cómo solía sentarse con las piernas cruzadas en la alfombra con Nathan, en cómo su risa llenaba todo el primer piso, en cómo una vez dijo, se convertirá en lo que modeles, no en lo que digas. Lo había ignorado. Pero ahora esa frase resonaba más fuerte que cualquier trato que hubiera cerrado. No había criado a un tirano. Todavía no, pero había plantado la semilla. Y estaba creciendo. Al otro lado del pasillo, Nathan estaba sentado en su cama con la chaqueta azul a su lado. Sin pijama, solo silencio. Miró la puerta una vez, esperando tal vez, pero nunca se abrió. Se tumbó en silencio y se cubrió con la manta hasta la barbilla. El trapo de antes, el que Ashley había estado fingiendo usar para limpiar, estaba sobre su cómoda, doblado en un cuadrado perfecto. Nathan lo miró fijamente y luego se giró hacia la pared. Ashley estaba en el lavadero. No se había reído desde entonces, no por culpa, sino por lo que vio en el rostro de Richard cuando los atrapó. Conmoción, vergüenza, algo tácito. No sabía qué pasaría después, pero algo había cambiado. Y en el fondo, lo sabía. Cuando los espejos se rompen, algo siempre sangra. Richard no durmió esa noche, ni siquiera un minuto. Estaba tendido boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando al techo como si le debiera una respuesta. La casa estaba en silencio como siempre. Pero algo había cambiado. No era paz. Era peso, pesado, personal. Había visto a su hijo antes, lo había visto vestido como él, caminando como él, imitando su tono. Pero ayer no fue una imitación. Fue un espejo. Y lo estremeció. No por el juego, sino porque Nathan no fingía ser un hombre. Fingía ser él. Por la mañana, Richard seguía inmóvil. El sol se filtraba por las altas ventanas, cayendo en ángulos agudos sobre el suelo de madera. Se incorporó lentamente, arrastrándose las manos por la cara, y escuchó los sonidos de la casa cobrando vida. Pasos, zumbidos lejanos, puertas de armarios abriéndose y cerrándose, luego risas suaves, infantiles. Nathan y alguien más, Ashley. Siguió el sonido hasta la puerta de la cocina, sin ser visto. Dentro, estaban de pie, hombro con hombro, junto a la isla de cocina, rodeados de tostadas, mermelada y una pila torcida de servilletas. Ashley le estaba enseñando a medir la harina con una cuchara en lugar de verterla directamente de la bolsa. ¿Por qué no verterla sin más?, preguntó Nathan. Porque el control no siempre es la respuesta, dijo Ashley sonriendo. A veces, despacio,
funciona mejor. Richard se apoyó en la pared. Nathan volvió a reír, no fuerte, pero sin reservas. Ese sonido solía ser común en la casa antes de que Meredith muriera, antes de que enterrara su dolor bajo horarios, ganancias y sistemas. Antes de que convirtiera la crianza en rendimiento. Dio un paso atrás antes de que lo vieran, caminó por el pasillo, cerró la puerta de su oficina detrás de él como si fuera una bóveda. Pasaron las horas. Richard no devolvió los correos electrónicos, no respondió las llamadas. Su teléfono vibró una vez, 2 veces, luego se deslizó en el silencio. En cambio, abrió el cajón a su derecha y sacó un sobreviejo, uno que no había tocado en más de un año. Dentro, una foto. Meredith descalza en el césped sosteniendo a Nathan cuando era bebé, ambos riendo, el viento en su cabello. El momento era borroso, descentrado, pero estaba vivo. Lo miró fijamente durante mucho tiempo. No como esposo, ni siquiera como padre, sino como un hombre que se dio cuenta de que algo había desaparecido. Y no era ella. Era él. Más tarde esa semana, regresó a casa temprano otra vez. Ningún conflicto de horario, ninguna emergencia. Solo quería ver algo. No estaba seguro de qué. Entró por la puerta en silencio, escuchando. Desde el estudio se oía el sonido de alguien contando. La voz de Ashley. Echó un vistazo dentro. Nathan estaba sentado en el suelo con un pequeño montón de monedas y 2 cuadernos. Ashley estaba a su lado, enseñándole a restar apilando monedas. No, dijo con suavidad. Contaste demasiado. ¿Quieres volver a intentarlo? Nathan frunció el ceño, frustrado. Oye, añadió con más suavidad. No pasa nada por equivocarte. Así es como se aprende. La miró y asintió. Lo intentó de nuevo. Richard se quedó en el pasillo, observando. El rostro de Nathan no estaba rígido. Estaba concentrado, abierto, seguro. Y en ese momento, Richard se dio cuenta de algo que no se había atrevido a admitir. Su hijo nunca se había equivocado con él porque nunca se había sentido lo suficientemente seguro como para intentarlo. Esa noche, Richard se quedó fuera de la puerta de Nathan, escuchando el suave golpe del movimiento mientras se acomodaba en la cama. La puerta estaba entreabierta. Nathan sostenía una linterna debajo de la manta, leyendo un libro ilustrado sobre animales que usaban corbatas. El haz de luz de la linterna temblaba en sus pequeñas manos. Richard podía oír su respiración entrecortada en ciertas palabras, oírlo susurrar en las más difíciles, oír el pequeño suspiro al pasar la página y vio algo gracioso. Por primera vez en años, no sé, sentía como un padre. Se sentía como un extraño para su propio hijo. No entró. Se alejó. A la mañana siguiente, Ashley caminaba por el pasillo cuando oyó pasos detrás de ella. Se giró. Richard se quedó allí, sin prisas, sin irritación, simplemente presente. Señorita Gibson, dijo. Ashley se enderezó. Sí, señor. Señaló con la cabeza la lavandería. ¿Puedo hablar con usted un momento? Se le hizo un nudo en la garganta. Asintió. Dentro, el aire era cálido y olía a detergente. Richard estaba de pie cerca de la mesa plegable, con las manos en los bolsillos. No habló de inmediato. Ashley esperó. Entonces, por fin, en silencio, vi a Nathan la semana pasada con la chaqueta, el trapo, la voz. Los hombros de Ashley se tensaron. Negó con la cabeza. No necesitas explicarlo. Respiró hondo. No estoy enfadado. Solo. Hizo una pausa. No sabía cuánto de mí había copiado. Ashley guardó silencio. Richard bajó la mirada al suelo, luego a sus propias manos, luego a ella. He dirigido esta casa como una empresa, dijo. Y he tratado a mi hijo como a un ejecutivo junior. El rostro de Ashley se suavizó. Continuó más despacio ahora. No era mi intención hacer eso. Pensé que la estructura era suficiente, que si yo proporcionaba, me mantenía centrado,
mantenía las cosas. Perfecto, estaría bien. Su voz se quebró un poco. Pero la versión de mí en la que se está convirtiendo, tragó saliva. No me gusta y no lo culpo. Solo hace lo que ve. Ashley asintió una vez. Los niños no copian lo que decimos. Copian lo que vivimos. Richard la miró entonces con una voz mucho más baja que la que usaba en las conferencias telefónicas. ¿Puede ayudarme a arreglar esto? Ashley parpadeó. No se lo esperaba. No de él. No en este estado, pero asintió. Sí, señor Grant, dijo en voz baja. Puedo. Fuera del lavadero, la casa era la misma. Suelos de mármol, espejos pulidos, rincones tranquilos. Pero en algún lugar profundo, una ventana se había abierto y alguien finalmente dejaba entrar el aire. A la mañana siguiente, Richard estaba frente a la puerta del lavadero, con la mano levantada, el puño cerrado, luego abierto, luego cerrado de nuevo. Hacía años que no llamaba a una puerta en su propia casa. No llamaba cuando hablaba con el personal. No llamaba a la de Nathan. Nunca había llamado a la puerta de Meredith, pero esta vez sí. 3 suaves golpes. Ashley se apartó de la mesa plegable, sobresaltada. Sí. Entró despacio. Sin blazer, sin maletín, sin teléfono en la mano. Solo él. Quería decir algo. Empezó. Ashley dejó la toalla. Te debo una disculpa, dijo Richard en voz baja. Por cómo ha sido esta casa, por cómo he sido yo. Ashley lo observó. Vi a mi hijo tratarte como yo trato a la gente y me di cuenta de que no se le ocurrió solo. Bajó la mirada y luego la miró. Le enseñé a controlarse, a hablar sin escuchar, a tratar la amabilidad como si fuera opcional. Ashley cruzó los brazos suavemente sobre su estómago. No dijo nada. La voz de Richard se suavizó aún más. Lamento lo que dijo, pero más que eso, lamento haberle dado el ejemplo que lo hizo parecer aceptable. Ashley parpadeó, no porque necesitara la disculpa, sino porque nunca pensó que la oiría. Hubo un largo silencio. Entonces Richard preguntó casi con torpeza. ¿Crees que es demasiado tarde para deshacerlo? Ashley ladeó la cabeza. Para él. Él asintió. Ella pensó por un momento. Entonces los niños no son de cristal. No se rompen. Se doblan. Se lastiman. Pero se curan si alguien los ayuda. Él sostuvo su mirada. Quiero ayudarlo, dijo. Pero no sé cómo. Ashley lo dejó reposar un instante. Luego en silencio. Empieza poco a poco. Preséntate. Di buenos días. Haz preguntas. Deja que te vea intentándolo, aunque sea torpe. Richard asintió una vez, casi como un estudiante. ¿Entonces te quedarías un poco más hoy? Solo enséñame cómo se ve eso. Ashley esbozó una leve sonrisa. Por supuesto, señor Grant. Esa noche, Richard entró en la habitación de Nathan a la hora de dormir. El niño ya estaba bajo las sábanas, con la linterna escondida detrás de la almohada y el libro cerrado, pero a su alcance. Richard dudó en la puerta. Nathan levantó la vista, sorprendido, con el cuerpo rígido. Yo. Richard se aclaró la garganta. Pensé que tal vez podríamos hablar antes de que te duermas. Nathan se incorporó lentamente, en silencio, observando. Richard se acercó y se sentó en el borde de la cama, no muy cerca. Hubo una pausa. Luego, Richard miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en un dibujo clavado en la pared. Monigotes, uno alto, otro bajo, y uno sosteniendo algo redondo. ¿Ese eres tú?, preguntó, señalando. Nathan asintió. Esa es Ashley. Tiene un panqueque en la mano. Richard sonrió levemente. Hace unos buenos. ¿Eh? Nathan asintió de nuevo. Se quedaron en silencio un momento más. Entonces Richard dijo, «Sabes, amigo, no tienes que ser como yo». Nathan ladeó la cabeza. «Pero eres fuerte». La voz de Richard se apagó. A veces la gente piensa que ser fuerte significa mandar, ser ruidoso,
poner reglas, pero la fuerza también es saber cuándo ser blando. Nathan parecía inseguro. Yo ladro órdenes, continuó Richard. La gente se mueve rápido cuando hablo, pero eso no es lo mismo que respeto. Una larga pausa. Nathan jugueteó con el borde de su manta, y luego, apenas por encima de un susurro, dijo, «¿Te respetan?». La pregunta sonó más fuerte de lo que Richard esperaba. Miró a su hijo. «Creo que la gente me sigue», dijo con cautela, «pero no sé cuántos me seguirían si dejara de pagarles». Nathan no habló, pero su mirada se suavizó. Durante los días siguientes, Richard hizo pequeños cambios. Nada importante, nada ruidoso. Desayunaba sin esperar, sin prisas, simplemente sentado, mientras Nathan masticaba cereal y Ashley servía café. Dijo gracias cuando le volvieron a servir las servilletas. Por favor, al pedir sal, le abrió la puerta al jardinero, le preguntó a la cocinera cómo había ido el recital escolar de su hija, y una vez, solo una vez, se rió. Fue rápido, casi accidental. Nathan había contado un chiste seco y robótico sobre un robot sin sentido del humor. Ni siquiera tenía gracia. Pero Richard se rió de todos modos, y el rostro de Nathan se iluminó. No una risa exagerada, no dramática, solo la justa. Una noche, Ashley sorprendió a Richard en el pasillo. Llevaba 2 tazas de chocolate caliente. Una para él, otra para Nathan. «Se te está dando bien esto», dijo. Él sonrió tímidamente. «Me siento incómodo, como si lo estuviera fingiendo», se encogió de hombros. «Fíngelo hasta que deje de parecer falso». Él asintió. Y si nunca lo hace, ella arqueó una ceja. «Así al menos recordará que lo intentaste». Esa noche, Nathan se metió en la cama temprano, con la manta bien abrigada, el pijama impecable y una pequeña foto de su madre junto a la lámpara. Richard se sentó en el suelo junto a la cama esta vez, no en el borde. Miró a su hijo. «¿Estás enojado o feliz?» «¿Ahora mismo?», preguntó Nathan de repente. Richard parpadeó y luego sonrió. «Creo que estoy aprendiendo a ser feliz». Nathan lo pensó, luego se acercó y le entregó el oso de peluche del estante. «Para practicar», dijo. Richard lo tomó con cuidado. Sin palabras, solo un momento de tranquilidad entre un hombre y el niño al que finalmente estaba aprendiendo a amar. Empezó con la música, apenas perceptible, casi accidental, un suave zumbido de la radio de la cocina. Nada fuerte, nada dramático, solo una melodía de jazz que flotaba sobre el mármol. Por primera vez en 2 años, nadie la apagó. Richard bajó tarde esa mañana. Sin corbata, sin tableta, solo una taza de café que no le dio a nadie para que la llenara. Ashley ya estaba en la cocina volteando panqueques con una mano mientras ayudaba a Nathan a encontrar el jarabe con la otra. «Buenos días», dijo Richard. Ashley levantó la vista. Nathan también. «Buenos días», respondieron ambos al unísono. Se sentó a la mesa. Nathan le pasó una servilleta. Ashley le sirvió una taza. Nadie dijo nada al respecto, pero algo en la habitación se sentía más cálido. No caliente, no reluciente, simplemente llano helado. El personal lo notó primero. Fue en la forma en que Richard hacía pausas antes de hablar, en cómo su tono se atenuaba al hacer una pregunta, en cómo volvía a decir nombres. María, no criada. Jorge, no jardinero. No se ablandó. Se volvió real, y real fue suficiente. La casa empezó a cambiar. Las puertas permanecían abiertas más tiempo. De vez en cuando se oían risas. Breves ráfagas, generalmente de Nathan, y ocasionalmente de Ashley. Una tarde, Richard entró en la sala y encontró a Ashley enseñándole a Nathan a doblar toallas. No solo doblar, doblar con estilo. Le dio forma de orejas de conejo a una. Nathan sonrió radiante. Parecía estar escuchando. Ashley se rió. «La mejor toalla». Richard no lo interrumpió. Se sentó en el reposabrazos, con los brazos cruzados, observando en silencio.
Cuando Natán terminó la siguiente, la levantó. Richard asintió. Muy profesional. El pecho de Natán se elevó ligeramente como si acabara de ganar un premio. Los pequeños hábitos se arraigaron. Empezaron a desayunar los domingos, los tres, huevos, tostadas, a veces panqueques y Ashley quería presumir. Richard se sentaba junto a Natán en lugar de frente. Le preguntaba por sus dibujos, comentaba cómo cortaba las tostadas en triángulos perfectos. Antes no se fijaba en esas cosas, pero ahora sí, y Natán notó que él se fijaba. Un jueves por la tarde, Richard reunió a todo el personal de la casa en la sala. Sin memorando impreso, sin gerente dirigiéndolo, solo él. Se quedaron quietos, sin saber qué esperar. Se aclaró la garganta. Quería darles las gracias. Nadie se movió. Sé que esta casa no ha sido el lugar más fácil para trabajar. Sé que no lo he hecho fácil. Él hizo una pausa, buscando las siguientes palabras. Estoy tratando de hacerlo mejor, y espero que eso también te facilite el trabajo. Un instante. Entonces Ashley aplaudió suavemente una vez. Otros la siguieron, no porque estuvieran obligados a hacerlo, sino porque lo sentían. Esa noche, Ashley metió un pequeño dibujo en el borde del refrigerador. Era crayón sobre papel blanco, 3 figuras de palitos tomadas de la mano, una alta, una mediana, una pequeña, todas sonriendo. Encima de ellas, Natán, abajo, Ashley, yo, papá. Richard lo vio a la mañana siguiente. Lo miró fijamente durante un largo rato. No lo tocó, no lo movió. Simplemente lo dejó allí. Más tarde esa semana, Richard se dirigía a la puerta cuando Natán bajó corriendo las escaleras con calcetines desparejados. Espera. Richard se giró. Natán le ofreció un trozo de papel doblado. Es para tu reunión. Richard lo abrió. Dentro había un dibujo de un león con corbata. Eres valiente, dijo Natán. Pero no gruñas demasiado. Richard sonrió, luego se agachó y lo abrazó. Sin previo aviso, sin rigidez. Natán se sorprendió, pero le devolvió el abrazo con fuerza. La casa seguía ablandándose. Ahora sonaba música, no todo el día, solo cuando a alguien le apetecía. La cocina olía a canela los fines de semana. A veces Ashley y Natán bailaban mientras ella limpiaba, él dando vueltas en calcetines, ella chasqueando los dedos, y una vez, Richard entró y no dijo ni una palabra, solo observó. Luego, a mitad de la canción, aplaudió al ritmo. No pararon. Simplemente le hicieron espacio. Una noche, Natán se sentó junto a Ashley en los escalones del porche. El cielo estaba rosa. El aire olía a lluvia sobre el pavimento. ¿Crees que sigo siendo el jefe?, preguntó. Ashley sonrió. Tú estás a cargo de los bocadillos. Eso es importante. Natán sonrió. Pero de verdad, sigo siendo el jefe. ¿Verdad? Ella lo miró. Puedes ser amable y estar al mando. Él ladeó la cabeza. ¿Puedo ser ambas cosas? Ashley asintió. En realidad, dijo, los mejores jefes están dentro de casa. Richard los observó a través del cristal. Los hombros de Natán estaban relajados. Ashley estaba recostada, con la cara vuelta hacia el cielo. Sin tensión, sin actuación, solo presencia. Se apoyó en la pared y respiró hondo. Por primera vez en años, la casa no parecía una sala de exposiciones. Se sentía como un hogar. Ashley estaba de pie en la puerta principal, con un sobre en la mano. La carta estaba doblada con pulcritud, su nombre escrito a mano con trazos limpios y uniformes. Aún no la había abierto, no porque la estuviera evitando, sino porque ya sabía lo que decía. Richard le había ofrecido más horas, más dinero, un puesto más importante. No quería que se fuera, pero ya era hora. El centro juvenil de Harlem la había llamado hacía 3 días. Trabajo a tiempo parcial, más cerca de casa, más tiempo con Jada. El tipo de trabajo con el que solía soñar antes de que éste se convirtiera en algo más que solo trabajo.
No había dicho que sí de inmediato porque dejar esta casa no parecía sencillo. Se sentía como salir de un cuento a mitad de frase. Dentro de la mansión, Nathan estaba sentado en las escaleras, vestido de nuevo con una chaqueta, esta vez con las mangas arremangadas, el cuello abierto y los calcetines desparejados. Ashley le había enseñado que las reglas importan, pero la suavidad importa más. Sostenía algo a la espalda. Ella caminó hacia él. «Estás bien vestido», sonrió. «Tenía que hacerlo», dijo. «Te vas». Ashley se arrodilló frente a él. «No voy a desaparecer, Nathan. Seguiré visitándote». Asintió, pero no parecía convencido. Entonces sacó lo que había estado escondiendo. Era una toalla doblada con forma de corazón, temblorosa por un lado, ligeramente descentrada. Ashley la tomó con ambas manos, y por un momento no pudo. «He practicado», dijo Nathan, 3 veces. La sostuvo contra su pecho. «Es perfecta». «No», corrigió. «Es amable». Richard salió al pasillo detrás de ellos. No los interrumpió, solo observó. Ashley se giró hacia él, sus ojos se encontraron con los suyos. Sin sonrisa, sin tristeza, solo comprensión. Se adelantó, extendiendo un sobre blanco, una bonificación y algo más dentro. Algo escrito a mano. «No sabía cómo decirlo todo», dijo, «así que lo anoté». Ashley tomó el sobre, pero sus ojos se clavaron en los de él. «No me quedé por dinero», dijo. «Lo sé. Me quedé porque necesitaba a alguien». Richard asintió. «Creo que ambos lo necesitábamos». La despedida no fue con bombos y platillos. Ashley abrazó a Nathan con fuerza. «Sé el jefe», susurró. «Pero de esos abrazos». Nathan apretó más fuerte. «Lo haré». Retrocedió un paso, los miró a ambos, al hombre y al niño, uno al lado del otro, y luego salió por la puerta principal sin mirar atrás. Pasaron las semanas. La toalla que había doblado en forma de corazón seguía en la mesita de noche de Nathan. El dibujo en la nevera no se movió, y todos los domingos por la mañana, exactamente a las 10:15, Ashley llamaba. A veces para hablar con Nathan, a veces solo para saludarlo, a veces para decirle a Richard que el mundo al otro lado de sus puertas seguía girando y que él estaba bien. Nathan empezó a dejar notas en la puerta para el personal de la casa. «Gracias por hacer la cama. Buen trabajo con el baño. Por favor, no olviden descansar». Un día, el chef encontró un dibujo a crayón pegado en el refrigerador. Una olla de espagueti sonriente con gafas de sol Cés. Decía, «Jefe de pasta». Richard lo enmarcó. Las tardes cambiaban. Richard ya no pasaba solo por la habitación de Nathan. Entraba, se sentaba y hacía preguntas. «¿Cuál era la mejor parte de tu día? ¿Alguien te hacía reír?» A veces Nathan le respondía. «¿Alguna vez extrañas a mamá? ¿Te daba miedo ser papá?» No siempre tenían respuestas, pero tenían espacio para preguntar. Una noche, se sentaron en el porche, solos los dos. El aire era cálido, el cielo se tiñeba de naranja y azul, los grillos zumbaban en algún lugar del jardín. Nathan se apoyó en el costado de su padre, con la cabeza apoyada suavemente. Richard no se movió, no miró la hora, no se apresuró. «Creo que ahora soy diferente», dijo Nathan. Richard bajó la mirada. «¿Cómo?» «Antes era callado porque no quería equivocarme. ¿Y ahora?» «Ahora solo soy callado. Porque me gusta pensar». Richard sonrió apenas. «Esa es una buena razón». Se quedaron sentados en silencio un rato. Entonces Nathan levantó la vista. «Papá». «Sí. ¿Sigues mandando?» Richard pensó un momento. «Solo cuando es útil». Nathan sonrió. «Creo que ahora mando yo». «Ah, sí. Sí, pero solo a la hora de dormir». «Justo». Se recostaron. La luz del porche zumbaba suavemente sobre ellos. Dentro, la casa exhalaba. No estaba vacía, no hacía eco,
solo un silencio que finalmente parecía completo. Natán apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Ninguno de los dos dijo una palabra más. No hacía falta. A veces la sanación no llega con fuegos artificiales. A veces llega silenciosamente a través de toallas dobladas, preguntas suaves y el coraje para empezar de nuevo. La casa todavía tenía reglas, pero ahora también tenía calidez, y el chico que una vez imitaba el silencio estaba aprendiendo a liderar con amabilidad. Si esta historia te despertó algo, un recuerdo, un sentimiento o incluso un momento de quietud, no te vayas sin hacer nada. En Elevati de Art Stories, compartimos momentos reales que conmueven corazones y abren los ojos. Así que tómate un segundo para suscribirte, dale me gusta a este video y cuéntanos desde qué parte del mundo lo estás viendo, porque tu voz podría ser la luz que alguien más espera. Hasta la próxima, mantén la amabilidad, la humanidad y un corazón elevado.